¿Me creerías si te dijera que un caballo se enfrentó a un lobo para salvar a su dueño? Parece una escena de película, pero realmente sucedió. Ahora detente un segundo e imagina. Estás solo, en un campo abierto, solo tú y tu caballo. Cae la noche y un silencio espeluznante se apodera de la habitación. De repente, un aullido recorre el aire y le hiela la columna vertebral. Sientes que algo anda mal. Su caballo, una vez tranquilo, comienza a temblar, golpeando sus cascos contra el suelo. ¿Qué estás sintiendo? Los animales tienen un instinto que los humanos a menudo ignoramos. Se dan cuenta del peligro incluso antes de que se haga real. Pero, ¿y si ese instinto es lo único que se interpone entre la vida y la muerte? Esta es la historia de un hombre y su caballo, unidos por un vínculo inquebrantable, que fueron puestos a prueba en un momento de pura desesperación. Si amas a los animales, es posible que ya te hayas dado cuenta de lo leales, protectores y en muchos casos verdaderos héroes que pueden ser. Pero esta historia va más allá de la lealtad. Este caballo hizo algo que nadie esperaba. Se enfrentó a un depredador salvaje, sin dudarlo, para salvar la vida de su dueño. Y lo que sucedió después fue simplemente increíble. Si tienes una mascota, debes haber sentido que a veces saben cosas de las que no podemos darnos cuenta. ¿Has estado allí alguna vez? De repente, tu perro comienza a ladrar sin razón o tu gato se comporta de manera extraña. Están tratando de advertirnos de algo. Esto sucede más a menudo de lo que nos damos cuenta. La relación entre humanos y animales va mucho más allá de lo que podemos explicar. Sienten el miedo, el dolor e incluso la intención de otros seres. Este caballo demostró que cuando el peligro se acerca, un verdadero amigo no se lo piensa dos veces. Y en ese momento crítico, su reacción lo cambió todo. Ahora, dime aquí en los comentarios, ¿alguna vez has visto a un animal actuar de una manera inesperada para protegerte o advertirte de algo? Si es así, comparte esta historia con nosotros y no salgas de ahí porque lo que pasó después te dejará sin palabras. Los animales son mucho más que simples compañeros. Sienten, protegen y a menudo realizan acciones que parecen imposibles de explicar. Esta historia del caballo héroe es solo un ejemplo entre tantos casos increíbles que demuestran lo especial que es la conexión entre humanos y animales. ¿Y tú, has experimentado alguna vez algo así? ¿Alguna vez tu perro ha ladrado insistentemente a algo y luego te has dado cuenta de que estaba tratando de advertirte del peligro? ¿Tu gato ha tenido alguna vez una reacción inesperada que te salvó de una mala situación? ¿O tal vez has oído hablar de algún caso emocionante que involucra a un animal? Sea cual sea la historia, quiero saberlo. Así que aprovecha este momento y cuéntanos aquí en los comentarios la experiencia más sorprendente que has tenido con una mascota. Su historia incluso puede inspirar un próximo video aquí en el canal. Y por supuesto, si esta historia te conmovió, si te hizo pensar de manera diferente sobre la inteligencia y el instinto de los animales, deja que te guste para ayudar a que este video llegue a más personas. Tu apoyo marca la diferencia y si te encantan las historias como esta, llenas de emoción, misterio y momentos de pura adrenalina, no olvides suscribirte al canal y activar la campanada para no perderte nada. Aquí siempre encontrarás relatos increíbles de animales que desafiaron la lógica, demostraron su lealtad y salvaron vidas. Así que prepárate, porque en el siguiente video hay otra historia escalofriante. Era un día cualquiera en la granja de Juan, un hombre apasionado por los caballos, de esos que ven en esos animales algo más que simples compañeros de trabajo. Veía en ellos verdaderos amigos. Desde pequeño creció rodeado de estos majestuosos seres y con el paso de los años aprendió a respetar cada señal, cada gesto sutil que indicaba lo que estaban sintiendo.
Entre todos sus caballos había uno en particular, un imponente semental castaño llamado Thunderclap. Fuerte, leal y extremadamente inteligente, Thunderclap parecía tener un agudo instinto, algo que João siempre había admirado, pero nunca imaginó que algún día podría salvar su vida. El día comenzó tranquilo. El cielo estaba despejado, el sol brillaba en el horizonte y la brisa fresca mecía las hojas de los árboles alrededor del pasto. João aprovechó la mañana para cuidar de los animales, limpiar los establos y comprobar que todos estaban bien. Trovoada, como siempre, lo siguió de cerca, atento a cada movimiento de su dueño. Los dos tenían una conexión única, casi como si se entendieran sin necesidad de palabras. A João le gustaba hablar con el caballo, contarle sus planes, sus pensamientos, y en cierto modo creía que Trovoada lo entendía. Cuando llegó la noche, Juan decidió dar un paseo por el campo. Montó en Trueno y partió sin prisa, sintiendo el viento golpear su cara mientras el caballo trotaba por el camino de tierra que atravesaba la granja. Era una rutina que le encantaba. Momentos de paz, lejos del ruido de la ciudad. Solo él y su caballo, en perfecta armonía con la naturaleza. El sonido de las pezuñas resonaba suavemente en el suelo seco, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Nada parecía fuera de lo común. No había indicios de que dentro de unas horas se enfrentaría a un peligro real. Pero fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Primero, fue solo un detalle sutil. Trovoada disminuyó la velocidad sin que João diera ninguna orden. Sus oídos se movían inquietos, captando sonidos que el hombre no podía oír. John notó que el caballo estaba más tenso que de costumbre, respiraba con dificultad, sus músculos rígidos bajo la silla. Aún así, no prestó mucha atención. Pensó que podría ser un animal salvaje que pasaba por allí, tal vez un armadillo o un zorro. Pero la tensión de Thunderclap no hizo más que aumentar. El caballo comenzó a moverse erráticamente, relinchando suavemente, como si tratara de alertar a su dueño de algo. John, ahora más atento, se detuvo y miró a su alrededor, pero todo parecía normal. El campo frente a él se extendía tranquilamente, con la luz del sol colándose a través de los árboles. Entonces llegó el primer escalofrío. El silencio absoluto se apoderó del lugar, el canto de los pájaros cesó, el viento pareció detenerse y la sensación de tranquilidad se convirtió en algo más oscuro. Fue en ese momento que João se dio cuenta de que algo andaba muy mal. De repente, Trueno comenzó a moverse. Sus ojos estaban más abiertos de lo habitual. Sus fosas nasales ensanchadas tiraban del aire rápidamente, como si trataran de captar un aroma invisible en el viento. Relinchó suavemente, un sonido bajo y continuo, mientras golpeaba con sus pezuñas el suelo seco, levantando pequeñas nubes de polvo a su alrededor. João notó el malestar, pero trató de calmarlo, pasando su mano por el cuello del animal y susurrando palabras tranquilizadoras. Sin embargo, algo era diferente. El caballo siempre había sido obediente, siempre había confiado en las órdenes de John, pero ahora parecía estar luchando contra algo, como si su supervivencia dependiera de escapar de él. John miró a su alrededor una vez más, tratando de encontrar alguna explicación para esa reacción inusual. Tal vez era solo el olor de un animal salvaje que pasaba, quién sabe. Tal vez un jaguar merodeaba por la región. Había oído historias de granjeros que habían encontrado huellas frescas de estos felinos cerca de las cercas, pero Thunderclap había estado frente a depredadores antes y nunca había reaccionado así. Esta vez la inquietud era diferente. No solo estaba asustado, estaba en alerta máxima. El silencio a su alrededor se hizo aún más pesado. Ya no se oía el sonido de los pájaros, ni el susurro de las hojas al viento.
Solo la respiración acelerada de Trovoada y los latidos del corazón de João, que ahora comenzaban a acelerarse. Su instinto le decía que algo andaba mal, pero su mente trató de racionalizar. Tal vez sea solo un día atípico, pensó, pero el caballo no se calmaba. Por el contrario, comenzó a dar vueltas en círculos, como si tratara de decidir hacia dónde correr. Su cola azotaba el aire con fuerza, sus músculos se tensaban como cuerdas a punto de romperse. Algo andaba mal, muy mal. Fue entonces cuando João lo sintió. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, como si alguien acabara de limpiarle el hielo en la nuca. Un escalofrío que le erizó los pelos al instante. No podía decir por qué, pero de alguna manera sentía que lo estaban observando. Su mirada escudriñó los árboles frente a él, los arbustos más altos, las sombras que comenzaban a alargarse con el sol de la tarde. Ningún movimiento aparente, nada que indicara un peligro visible, pero la sensación persistía, cada vez más intensa, más real. Trueno soltó un relincho más fuerte y tiró de las riendas con tanta fuerza que casi le arranca las manos a John. El caballo quería correr, alejarse de allí lo más rápido posible. Su instinto gritó. João todavía dudaba, tratando de entender lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco resonó entre los árboles, una grieta, como una rama que se rompe bajo el peso de algo grande. Y entonces llegó el segundo sonido, un aullido lejano, largo y sombrío, que atraviesa el silencio de la tarde como una cuchilla afilada. Fue entonces cuando vio dos ojos amarillos que brillan en la oscuridad del bosque. Fijo, frío, hambriento, el lobo estaba allí, inmóvil por un momento, simplemente observando, estudiando cada movimiento de John y Thunderstorm. El tiempo parecía ralentizarse. El aire se volvió más pesado. John sintió que el corazón le martilleaba contra el pecho, un latido fuerte y desigual, como si su propio cuerpo tratara de advertirle de que algo terrible estaba a punto de suceder. Thunderclap se estremeció levemente. Sus patas rasparon el suelo, listo para reaccionar. Sus músculos temblaban bajo su piel y todo su cuerpo emanaba una energía de puro instinto de supervivencia. El caballo sintió el peligro y esta vez João no tuvo dudas. Era real. El silencio fue roto por un gruñido profundo y amenazador. No era un sonido cualquiera. Era una advertencia, un sonido cargado de furia, hambre y dominación. Y entonces el lobo dio un paso adelante, emergiendo de las sombras. La visión de la criatura hizo que John se estremeciera. La luz del atardecer se reflejaba en su pelaje grueso y despeinado, un manto oscuro y plateado que parecía brillar fantasmalmente. Su hocico estaba húmedo, su boca entreabierta revelaba afilados colmillos blancos, púas mortales que habían desgarrado la carne de innumerables presas antes de esa noche. El pecho del animal subía y bajaba, cada respiración lenta y calculada, como si saboreara la anticipación del ataque. No era un depredador cualquiera. No estaba allí por casualidad. Había elegido a su presa. John sintió que la rienda se deslizaba ligeramente de sus manos sudorosas. Tormenta estaba inquieto, con los ojos muy abiertos, las fosas nasales infladas tirando del aire con fuerza. El lobo dio un paso más, luego otro. Cada movimiento era lento, preciso, como un cazador acorralando a su objetivo. El miedo se apoderó del pecho de João, un miedo primitivo e instintivo. Sabía que no podía correr. El lobo era rápido, más rápido de lo que podría ser. Si intentaba huir, sería perseguido, derribado, desgarrado por sus afilados dientes antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. El tiempo parecía suspendido en el aire, un mortal juego de solitario entre presa y depredador. Pero entonces, en un movimiento repentino, todo cambió. El lobo bajó su cuerpo, preparándose para atacar. Sus garras se clavaron en el suelo. Sus músculos se tensaron como un arco a punto de dispararse.
y en un instante avanzó. Era como un relámpago atravesando la noche, un borrón de sus noses, pelo, colmillos y puro salvajismo. El sonido del impacto resonó en el campo. Un golpe seco. Thunderclap se encabritó violentamente, relinchando de desesperación, y John sintió que su cuerpo retrocedía, perdiendo el control por un breve segundo. El ataque había comenzado. Mientras John intentaba alejarse, tirando desesperadamente de las riendas para mantener el control, sucedió algo inesperado. Tormenta eléctrica, en lugar de retirarse, avanzó. Con un relincho ensordecedor, levantó sus patas delanteras en el aire, golpeando el vacío con fuerza y dejando claro que no se retiraría sin luchar. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de una furia instintiva, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. El lobo dudó por un segundo, dándose cuenta de que su presa no estaba tan indefensa como parecía. Pero el hambre, la necesidad de dominar, lo hizo avanzar de nuevo, gruñendo ferozmente. Tormenta eléctrica no esperó más. Con un movimiento rápido y poderoso, giró su cuerpo y lanzó una patada brutal en dirección al lobo. El sonido del impacto resonó en el aire cuando las pezuñas golpearon el suelo a pocos centímetros del hocico del depredador, que se retiró por un momento, sorprendido por la inesperada respuesta. Pero el lobo no se rindió. Con una velocidad aterradora, se abalanzó sobre el caballo, mostrando los dientes, listo para clavar sus colmillos en la carne expuesta. John lo vio suceder como si estuviera en cámara lenta. Su corazón latía con fuerza en su pecho y por un instante, un miedo paralizante lo abrumó. Quería hacer algo, quería gritar, quería correr, pero su cuerpo simplemente no reaccionaba. Fue entonces cuando Trueno demostró toda su fuerza y coraje. En un movimiento impresionante, volvió a girar, pero esta vez con absoluta precisión. Sus pezuñas traseras se elevaron en el aire y dispararon violentamente contra el pecho del lobo, que fue lanzado hacia atrás con un sonido de impacto amortiguado. El depredador rodó por el suelo seco, dejando escapar un gruñido de dolor y frustración. Pero a pesar de que estaba herido, no parecía dispuesto a rendirse. Se puso de pie, más agresivo que antes, con los pelos de la nuca erizados y los ojos brillando con una mezcla de ira y determinación. John sabía que si esa confrontación continuaba, el lobo podría encontrar una brecha, un momento de distracción, y eso significaría el final para él y para Thunderstorm. Pero el caballo no se echó atrás. Volvió a cargar hacia adelante, relinchando tan fuerte que el sonido resonó en todo el campo. Todo su cuerpo era pura tensión, pura energía bruta. Sabía que tenía que proteger a su dueño, sabía que no podía permitir que ese depredador se acercara. Con otra patada, Thunderclap golpeó el suelo con fuerza, esparciendo polvo y rocas por el aire. El lobo vaciló, sintió el impacto de los golpes, sintió que su presa no era fácil. Y en ese momento de vacilación, algo cambió. La ventaja ya no era suya. Fue entonces cuando el lobo, con un último gruñido de frustración, retrocedió unos pasos. Sus ojos seguían fijos en Juan y Trueno, pero ahora había una incertidumbre en ellos. Sabía que quedarse allí significaba más dolor, más riesgo. Y los depredadores, por feroces que sean, saben reconocer cuando un juego se convierte en algo mucho más peligroso de lo que parecía. Hizo una pausa durante unos segundos más, con los músculos aún tensos y los dientes al descubierto. Luego, con una última mirada de desafío, se dio la vuelta y desapareció en las sombras del bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido. John sintió que su cuerpo se relajaba, como si toda la tensión que lo había mantenido rígido hasta entonces se hubiera disipado de golpe.
pero apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de suceder. Thunderclap seguía allí, con la respiración entrecortada y los ojos brillando con la adrenalina del combate. El caballo acababa de enfrentarse a un lobo para protegerlo. No lo dudó, no huyó, luchó y ganó. Después de un intenso combate, el lobo finalmente se rindió. Retrocedió unos pasos, todavía gruñendo. Su respiración agitada delataba el esfuerzo y la frustración. Sus ojos brillaban de furia, pero ahora también había algo más en ellos: vacilación. Sabía que esta pelea no iba a salir como esperaba. En su mente depredadora, Jon era la presa perfecta, indefenso, sin garras ni colmillos, vulnerable. Pero no había contado con Thunderclap. Ese caballo no solo resistió, sino que lo enfrentó de igual a igual, sin miedo, sin retroceder. Y ahora el lobo empezaba a darse cuenta de que insistir podía ser costoso. Trueno seguía firme, imponente, sus músculos aún tensos, sus ojos fijos en el enemigo, listos para reaccionar al menor movimiento sospechoso. Sus flancos subían y bajaban rápidamente, su respiración era fuerte y estaba marcada por el esfuerzo de la lucha, pero no retrocedió ni un centímetro. Si el lobo volvía a avanzar, estaba preparado para defender a su amo hasta el final. Jon sintió una mezcla de alivio y asombro. Su caballo se había enfrentado a un depredador salvaje para protegerlo. El centavo aún no había caído por completo, pero la escena ante sus ojos era innegable. Thunderclap no solo era un compañero fiel, era un verdadero guerrero. El silencio volvió a apoderarse del campo. El viento soplaba más fuerte, sacudiendo las crines del caballo y esparciendo polvo por el aire. El lobo observaba todo cuidadosamente, tratando de decidir si arriesgarse a un nuevo ataque o aceptar la derrota. La tensión era casi palpable, cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Entonces, en un movimiento brusco, el lobo levantó la cabeza y soltó un aullido largo y profundo que resonó en el bosque, reverberando a través de los árboles. Jon sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No se trataba de un simple lamento, sino de un llamado. Su corazón se aceleró. Si ese lobo no estaba solo, si había otros alrededor, entonces la situación aún no estaba resuelta. Sujetó las riendas de Trueno con más fuerza, listo para cualquier cosa. El caballo también pareció sentir la posibilidad de una nueva amenaza y giró ligeramente su cuerpo, manteniéndose entre Jon y el bosque como una barrera protectora. Durante unos segundos angustiosos, no pasó nada. Solo el viento silbando entre las hojas y la respiración pesada del caballo y el lobo llenando el silencio. Y entonces, inesperadamente, el lobo se dio la vuelta y corrió. Su ágil cuerpo desapareció entre las sombras de los árboles, desapareciendo en la oscuridad del bosque. No pelearía más. La llamada que había hecho no fue respondida. Tal vez estaba solo, tal vez había renunciado a llamar a su manada, o tal vez simplemente había decidido que esta pelea no valía la pena el riesgo. Pero no fue derrotado. Fue vencido por el coraje de un caballo que se negó a ser depredado. Jon dejó escapar un profundo suspiro, sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración todo el tiempo. Sus músculos estaban rígidos, su mente todavía procesaba todo lo que había sucedido. Pero Trueno se mantuvo firme en el mismo lugar, con los oídos girando en todas direcciones, atento a cualquier nuevo sonido que indicara peligro. Solo se relajaba cuando estaba absolutamente seguro de que su dueño estaba a salvo. Y Juan lo sabía. Su caballo no lo dejaría vulnerable, no después de lo que acababa de suceder. El peligro parecía haber pasado, pero la adrenalina seguía corriendo por las venas de Juan. Miró a su alrededor, sintiendo que la oscuridad se hacía más profunda a medida que el sol se desvanecía en el horizonte. El día que comenzó tranquilo se había convertido en una prueba de supervivencia, un momento que nunca olvidaría.
Y lo más impresionante de todo fue que él solo estaba allí, vivo y entero, porque su caballo decidió protegerlo hasta el último momento. Juan nunca olvidaría ese momento. Su caballo no era solo un animal, era un verdadero amigo y guardián. Miró fijamente a Trueno, y todavía jadeando, con las fosas nasales hinchadas y los músculos temblando por la tensión de la lucha. El caballo se quedó allí, firme, con los ojos atentos, asegurándose de que el peligro había pasado realmente. No importaba el miedo, no importaba el riesgo. Había elegido quedarse, había elegido luchar. John se deslizó lentamente de la silla de montar, con las piernas aún temblorosas y el corazón latiéndole en el pecho, como si no quisiera aceptar que ahora todo estaba bien. El viento frío de la noche comenzaba a soplar, pero ni siquiera lo sentía. Su mente daba vueltas, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Su caballo se había enfrentado a un depredador salvaje por él, no por instinto, no por reflejo, sino por algo mucho más fuerte: la lealtad, amar. Extendió la mano y tocó el cuello de Trueno, sintiendo el calor de la piel del animal bajo sus dedos, sintiendo cada latido acelerado del corazón que aún latía con adrenalina. El caballo no se movió, por el contrario, bajó la cabeza y apoyó la nariz contra el pecho de Juan, respirando hondo, como si finalmente pudiera relajarse. Fue en ese instante que John sintió la conexión entre ellos de una manera que nunca antes había sentido. No era solo un jinete y su caballo. Eran dos seres que habían atravesado el peligro juntos, que habían confiado el uno en el otro, que habían salido vivos porque estaban uno al lado del otro. Los ojos de John comenzaron a arder. Nunca había sido el tipo de hombre que se emocionaba con facilidad, pero ahora un nudo se le hizo en la garganta. Si Thunderstorm no estaba allí, si hubiera dudado, si no se hubiera interpuesto entre él y el lobo, tal vez esta historia habría tenido un final muy diferente. Acarició las crines del caballo con la voz entrecortada, incapaz de decir nada más que un susurro cargado de gratitud. «Gracias, amigo mío». Trueno respondió con un leve relincho, como si entendiera exactamente lo que significaban esas palabras. La noche ya caía sobre el campo y el cielo oscuro solo estaba iluminado por las primeras estrellas. Juan sabía que a partir de ese día nada sería igual. Nunca volvería a mirar a su caballo de la misma manera. Thunderstorm no fue solo un compañero en el viaje. Él era su protector, su guardián, su prueba viviente de que los animales sienten, entienden y sobre todo aman de una manera que pocos humanos son capaces de comprender. El viento soplaba de nuevo, meciendo las hojas, y el silencio de la noche traía consigo una sensación diferente. No era miedo, no era tensión, era algo mucho más profundo. John pasó los dedos por la melena de Trueno una vez más y miró a su alrededor, sintiendo el peso de la noche, sintiendo el impacto de lo que acababa de experimentar. Su caballo le había salvado la vida, y eso fue algo que nunca olvidaría. ¿Crees que los animales tienen un instinto protector más fuerte de lo que imaginamos? ¿Cómo explicar lo que pasó entre Juan y Trovoada esa noche? ¿Cómo un caballo, un animal que por naturaleza tiende a huir del peligro, tomó la decisión de enfrentarse a un lobo para salvar a su dueño? ¿Fue solo instinto o algo mucho más grande? Si nos paramos a pensarlo, esta historia nos hace cuestionarnos cuánto entendemos realmente sobre la conexión entre humanos y animales. Mucha gente cree que los animales solo reaccionan a su entorno, guiados por su instinto de supervivencia, pero casos como este demuestran que hacen mucho más que eso. Sienten, observan y toman decisiones que a menudo desafían la lógica.
No se trata solo de actos de defensa, sino de gestos de amor, coraje y una lealtad que pocos seres humanos son capaces de demostrar. ¿Cuántas historias hemos escuchado de perros que se interponían entre sus dueños y el peligro, de gatos que advertían a sus humanos de incendios o problemas de salud, de caballos que se negaban a seguir un camino donde momentos después ocurría el desastre? Existe una conexión invisible, algo que nos conecta con los animales de una manera que aún no podemos explicar. Tal vez sea un tipo de comunicación silenciosa, un entendimiento que no depende de las palabras, sino de los sentimientos, la energía y la confianza. João nunca necesitó decir trueno para protegerse. El caballo simplemente sabía lo que había que hacer y actuó sin dudarlo. Esto no es solo instinto, es algo mucho más profundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esta? ¿Alguna vez tu perro ha ladrado sin razón aparente y luego te has enterado de que estaba tratando de advertirte de algo? ¿Tu gato ha tenido alguna vez una reacción extraña, alejándote de un peligro que ni siquiera habías notado? O tal vez has visto a un animal actuar de una manera sorprendente, protegiendo a alguien de una manera inesperada. Quiero conocer tu historia. Comenta a continuación y compártelo con nosotros. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre el poder de los animales, deja tu like. Así, más personas podrán conocer esta increíble relación de lealtad y valentía. Y si te encantan las historias como esta, llenas de emoción y momentos inolvidables, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí siempre traemos informes que demuestran que los animales son verdaderos héroes. Entonces estad atentos, porque en el próximo video conocerás otra historia impresionante que te emocionará. Si pensaste que esta historia era increíble, espera a ver lo que hizo este otro caballo para salvar a un niño perdido en la nieve. Imagínate estar solo, rodeado de un frío implacable, sin nadie alrededor que te ayude. Fue en este escenario aterrador que un caballo tomó una acción increíble y cambió el destino de toda una familia. No vas a creer lo que pasó cuando todo el mundo ya había perdido la esperanza. Esta historia demuestra una vez más que los animales son mucho más que compañeros, son verdaderos héroes. Y si quieres seguir emocionándote y conociendo historias que desafían la lógica, no te puedes perder el siguiente vídeo. Entonces, haga clic ahora y descubra el acto de coraje que hizo que este caballo pasara a la historia.